Soy parte de los Boinas Verdes, la élite militar de los Estados Unidos. Encontramos algo desconocido en la costa. Es sumamente escalofriante. Tal como lo dice el título, soy un boina verde y hemos encontrado algo aterrador. Si eres de estómago débil, por favor pasa a ver otro vídeo del canal. En caso contrario, continúa mirando. Comenzaré hablando sobre las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, los Boinas Verdes, o también conocidos como profesionales silenciosos. Y, sin embargo, aquí estoy a punto de contarle la verdad al mundo entero. Eso es porque las cosas han cambiado. Hace un tiempo recordé una situación muy secreta y oscura. La Operación QRF, la única que nuestro equipo llevó a cabo en el oeste de Tennessee. Incluso con todas mis giras desde África, al Medio Oriente, hasta operaciones de entrenamiento en Europa. Lo que pasó allí nunca me sentó bien. Hace poco, algo sucedió en lo profundo del noreste de Maine. Un pueblo maderero quedó en silencio, decenas de personas figuran muertas o desaparecidas por una supuesta fuga de gas, pero lo que realmente ocurrió allí fue mucho más siniestro. Al igual que la última vez, Raider se encontró en servicio QRF durante el mes. Esto llegó justo cuando terminaba el invierno, mientras la nieve se derretía y el calor subía. Todos los demás equipos estaban listos para salir al aire libre, coger algunas olas de Carolina del Norte y probar la barbacoa y la bebida. Nosotros, sin embargo, no. Tuvimos la suerte de pasar nuestro tiempo en nuestro COF, instalaciones de operaciones de la compañía. Nuestro vestuario, básicamente. Comer las comidas de Stouffer en el microondas. Y ahogarme en nuestras 2 cervezas enteras reguladas y jugar al billar. Sin embargo, esto no era raro. Varias veces nuestras correas cortas dieron sus frutos cuando nos obligaron a regresar a alguna fuerza de ardillas, súper secreta en partes del mundo que en realidad no puedo revelar. Pero otras veces ahí estábamos. Recuerdo esa madrugada, eran alrededor de las 5. La mitad del equipo estaba durmiendo siestas al otro lado de la habitación. Yo estaba jugando al billar con nuestro médico, un gran exjugador de fútbol de Brooklyn, mientras nuestro sargento de comunicaciones se enfrentaba con algunos otros en algunas consolas. Como referencia, Raider tiene 2 equipos de bomberos liderados por sargentos de armas superiores, yo y un compañero sargento al que llamaremos Chuck. Chuck era nativo de la costa este y nació para estar en los equipos. Mientras que el resto de nosotros temíamos a QRF debido al periodo de sequía. Él vivía para tener la oportunidad de ser llamado. Por encima de nosotros tenemos un suboficial 4, jefe para abreviar, a diferencia del resto de nosotros, que nacimos y fuimos criados para la cultura guerrera. Chief era un tipo más reservado. Sin embargo, él sabía que estábamos listos para partir en cualquier momento y confiaba en nuestro criterio en las misiones. Y también teníamos al oficial superior y líder del equipo. Lo llamábamos el capitán Nicholas Walker. Anteriormente sargento del 10º pelotón de montaña con varios recorridos en el cinturón y un hombro izquierdo apilado. Pasó selección, llegó a los equipos como sargento primero. Y luego se encontró con el tema de una comisión en el campo de batalla después de llamémoslo circunstancias extrañas. El capitán Walker era un hombre concentrado, disciplinado y con determinación absoluta. En un equipo de los mejores de la OTAN, irradiaba muerte. Entonces cuando entró las consolas se detuvieron, la gente despertó de su letargo. Los palos de billar se dispararon hacia el techo. Todo quedó en silencio. Walker miró a su alrededor, con el labio fruncido mientras escupía un poco de jugo en su escupitajo. Me miró a los ojos y luego miró a su alrededor, nos están engañando. Todos, en la cabeza. Ahora, por lo general con QRF, ya tenemos una idea de lo que está sucediendo. Y generalmente es una breve rampa rápida en la pista de aterrizaje antes de cargar. Esta vez, sin embargo, fue diferente. Entramos a la sala de conferencias y el jefe ya tenía una computadora portátil conectada a un monitor que mostraba un orden preparado fácilmente. El jefe tomó la iniciativa. A las 4:35 las autoridades locales de Maine emitieron un boletín de todos los puntos después de que una instalación biológica en un pequeño pueblo maderero apartado fuera atacada. Se desconoce la identidad actual de los combatientes de la OPFOR, y la llamada de socorro real es bastante vaga. Se enviaron varios departamentos circundantes, incluidos policías estatales de Maine y unidades SWAT. Todo lo cual se ha quedado en silencio.
lo que llevó a los alguaciles estadounidenses y a la policía estatal a acordonar la ciudad. El jefe se agachó y colocó el botón sobre el botón de reproducción en un archivo MP3 adjunto. Este es el oficial del departamento de policía. Estamos en una situación de código negro, repito, código negro. El departamento ha sufrido al menos una docena de bajas. Después de pronunciar eso, la llamada de socorro del oficial con acento de la costa este fue interrumpida por disparos de alta potencia. Es un poco jodido, pero apuesto a que fue algo hecho por HK. Carajo, necesitamos refuerzos, retroceso serio. Estos cabrones no son humanos, hay cabezas con rasgos revueltos. Oh Dios, el jefe está muerto, que alguien me ayude. El capitán Walker tomó la delantera mientras la diapositiva cambiaba a una vista de pájaro de la ciudad. El objetivo del ataque parece ser una especie de instalación biológica que afirma estar trabajando en ayudas farmacéuticas. ¿Qué está haciendo en un pueblo maderero? Joder, sí lo sé. Sin embargo, para ustedes, muchachos, que han estado aquí durante un año, el dueño de esta instalación es el mismo que dirigió ese sitio negro en Tennessee, en Industrias Cazamot, dirigidas por su maestro corporativo Theodore Cazamot. Nuestro médico se rió y murmuró en voz baja, es tan vano como una mierda. El capitán Walker continuó, sean quienes sean los combatientes, están bien armados. Las imágenes satelitales no pueden obtener ningún tipo de información. CCTV antes de desconectarse proporcionó estas imágenes. Luego, el jefe cambia al siguiente conjunto de diapositivas, imágenes borrosas de varios hombres. Chalecos antibalas sobre una especie de chaquetas blancas tipo parka, empuñando rifles de cuerpo entero. Sin embargo, sus cabezas es lo que confundió a todos. No llevaban máscaras, pero parecían demasiado oscurecidos para ser normales, también parecían tenerlas. Era una especie de cornamenta. El capitán nos devolvió a todos a la realidad. Miren, voy a ser sincero con ustedes, muchachos. Sé cómo se pueden sentir este tipo de operaciones, y sé que las cosas nunca me sentaron bien con esa mierda de Tennessee hace un año. Pero sea lo que sea que esté pasando, no está sucediendo en el otro lado del mundo, ni en ningún lugar al azar. ¿Bosque? Está sucediendo en suelo americano. En un pueblo. Independientemente de por qué te registraste, hay gente inocente viviendo en esa ciudad. Escondida en su armario, padres abrazando a sus hijos rogando que alguien los ayude. Me importa una mierda en qué rondas están alojadas sus armas. No me importa cuántos de ellos haya, o en qué podrían estar intentando entrar en ese edificio. Jodieron al pueblo estadounidense, y vamos a enviar a todos y cada uno de ellos al infierno, ¿Roger? Entendido, respondimos todos al unísono. Walker asintió, mirando al jefe mientras tiraba el labio y la botella a la basura cercana y luego nos miraba. Puerta del COF con tu mierda en 10, a ejecutar. El reloj marcaba las 0513 cuando todos salimos de esa sala de conferencias. Cuando llegaron las 0523 todos estaban en los asfaltos exteriores. Equipos puestos, armas listas, mentes preparadas. No sé qué tienen las misiones QRF, pero siempre son diferentes a las normales. Por lo general, hay algunas bromas leves y un sentimiento de optimismo entre todos nosotros. Parados afuera, el aire frío del atardecer golpeando nuestras caras. Todos podíamos sentir la tensión mientras esperábamos que esos 3 Humvees blindados se detuvieran y nos llevaran al aeródromo. Probablemente lo hayas visto todo en las películas, pero ese paseo hasta el helicóptero es surrealista. El viaje largo pero rápido en Humvees temblorosos que deberían haber sido dados de baja hace mucho tiempo. El hoyo en tu estómago que crece cuando la seguridad del aeródromo te indica que cruces la puerta. El lento giro que hacen, estacionándose paralelos a los pájaros. 160 grados OAR, 2 Black Hawks tripulados por lo mejor que la aviación militar de Estados Unidos tenía para ofrecer. Habíamos trabajado con ellos antes en innumerables operaciones, siempre hicieron su trabajo y nos llevaron allí de manera segura. Recuerdo que al salir a la pista, el jefe abrió el camino mientras nuestros 2 equipos de bomberos se dividían y elegían un Black Hawk. Recuerdo que el capitán Walker hizo un recuento del personal cuando nos íbamos y lo vio correr hacia el pájaro más alejado. Recuerdo haber visto a todos y cada uno de mis muchachos desaparecer en los oscuros fosos del helicóptero, subirme a mí y golpear al artillero con el puño.
Recuerdo haber visto cómo la puerta se cerraba y los halcones negros respondían poco después. El vuelo fue largo, terriblemente largo. A esa altura en el aire, la única luz que se obtiene son los dispositivos iluminados de los pájaros y el tenue resplandor de las farolas de la calle a miles de pies debajo de nosotros. Las siluetas de los demás pasajeros a bordo permanecen quietos, algunos recuperando el sueño, otros escuchando música. Dormir, realmente debería haber tenido algo de eso yo mismo. Recuerdo las farolas distantes desapareciendo debajo de nosotros, mostrando solo un oscuro mar de sombras que representan los vastos bosques del área de Nueva Inglaterra. Al poco tiempo, la sacudida del lento descenso de la tiza hacia abajo me hizo mirar mi reloj. Habían pasado 2 horas. Las puertas se abrieron y todos salimos a lo que solo puedo suponer que era una pista privada de algún tipo. Estaba bien amueblado, y era lo suficientemente largo para probablemente colocar un 747 si soy honesto. Pero el hecho de que no había torres de control visibles y la cerca a su alrededor estaba cubierta con cables C, daba la impresión de que solo aquellos en él conozcan la tierra aquí. Antes de que los Black Hawks siquiera comenzaran su ascenso de regreso a Bragg, 3 SV blindados aceleraron por el camino de tierra que conducía a este lugar, y rápidamente se detuvieron junto a nosotros. Eran similares a los que usábamos en el extranjero. Ventanas reforzadas balísticamente, puertas revestidas con blindaje de alta calidad, vehículos no tácticos, destinados a camuflarse a la vista. Pero tenían cristales tintados y un acabado en negro azabache brillante. Aún más extraño, el hoyo en nuestros estómagos se hizo más grande cuando una sola persona salió. Probablemente media metro 90, tez bien afeitada, con un peine encima y un traje azul marino. Un bulto debajo de su chaqueta deportiva nos indicó que lo llevaba oculto. El mismo tipo que se reunió con el capitán Walker después de toda la mierda de Tennessee. No pude oír lo que decían, pero se dieron la mano y uno de ellos tenía un acento extrañamente británico. El capitán Walker nos indicó que subiéramos, y recuerdo haber mirado brevemente al tipo antes de hacerlo. No sentí ninguna malicia, pero tampoco sentí confianza. El jefe eligió TC a la víctima trasera y se unió a algunos de los otros miembros de Raider. Me amontoné en el del medio, 2 de mis muchachos y nuestro médico. Después de que terminaron de hablar, el capitán se subió a la víctima principal con el sargento de comunicaciones. Este último tuvo que doblar la antena gigante de su mochila para entrar. Nos adentramos en la noche dejando a ese misterioso imbécil solo en la pista. El viaje hasta allí transcurrió más o menos sin incidentes, con controles periódicos de radio entre los vehículos hasta que finalmente encontramos nuestro camino hacia la carretera principal. Los vídeos polarizados protegían a los transeúntes para que no nos vieran, pero cualquiera con cerebro sabía lo que significaban 3 SV oscurecidos que circulaban a toda velocidad por una carretera en medio de la noche. Finalmente nos acercamos al bloqueo policial alrededor de la ciudad, lo que había provocado que el tráfico que quería pasar retrocediera severamente. Nos dirigimos al arcén, pero otras personas nos detuvieron varias veces al intentar utilizar el arcén para pasar. Al capitán Walker no le gustó eso. Dile a este hijo de perra en el hatchback que tiene 2 segundos antes de que termite su motor. Podía escuchar al médico reírse por las comunicaciones. Dígaselo usted, señor. Finalmente llegamos al bloqueo, y 2 policías estatales equipados con rifles nos hicieron señas para pasar a unos 200 metros más abajo. Un Role 2 al borde de la carretera instalado por varias ambulancias estaba en proceso de tratar a personas que, aparentemente, acababan de evacuar de la ciudad. Y junto a ellos había una larga fila de bolsas para cadáveres. Pasamos justo a tiempo para ver a 2 oficiales conmocionados sacando un cuerpo de su patrulla. Estaban cubiertos de sangre, como si algo los hubiera destrozado. Su equipo estaba destrozado y decía SWAT. Un suspiro surgió de la red y el jefe habló. Supongo que sabemos qué pasó con la unidad SWAT. El camino hacia la ciudad fue tenso, las farolas de la calle se volvieron menos comunes, lo que redujo la visibilidad. El convoy disminuyó la velocidad a aproximadamente la mitad, y todos mantuvimos los ojos bien abiertos hacia los alrededores fuera de la víctima. Estábamos en la zona de los suburbios del pueblo, densos bosques rodeando casas esporádicas, todo oscuro, ni una sola maldita lámpara o señal de vida. Aún más espeluznante era que era un absoluto pueblo fantasma. No es raro en esta parte del país
A esta hora de la noche, pero esta vez había un trasfondo extraño. Nos acercamos más al centro de la ciudad, y ahí fue cuando se volvió aún más extraño. Los coches, abandonados en la calle, estaban aparcados en diagonal y algunos habían chocado con otros aparcados. Esto hizo que tomáramos una serie de desvíos, lo que encendió más de unas cuantas alarmas al realizar operaciones de convoys en el este. Y en poco tiempo los parabrisas de los coches se hicieron añicos, no como una especie de telaraña de béisbol, sino como un extraño zigzag cortado a través del cristal. Puertas y capós llenos de agujeros de bala, farolas parpadeando mostrando signos de una red eléctrica dañada y sangre. Arrastrándose por las calles, más visible en las aceras que en el asfalto. Recuerdo que alguien de la víctima principal, probablemente el capitán, enfocó su luz táctica por una de las ventanas junto a un gran charco de sangre. Estaba el brillo distintivo del latón de 9000. Finalmente, el convoy se detuvo justo afuera de la comisaría de policía de la ciudad, o lo que quedaba de ella. Vidrio con las mismas marcas peculiares de roturas, huellas de manos ensangrentadas y salpicaduras por todo el frente, luces parpadeantes que causan sombras que bailan en el interior de la estación. Y un maldito banco arrojado a través de una de las puertas principales. Literalmente, alojado en la maldita puerta. Esto no fue obra de algún tipo de fuerza paramilitar, lo que sea que hizo esto estaba rabioso y enloquecido. Una de las puertas de la víctima principal se abrió cuando el capitán Walker pasó por encima de la red. Este es Lid, quédense con sus víctimas y mantengan la cabeza giratoria. Al salir, encendió la luz de su casco y comenzó a escanear el suelo. Fue entonces cuando el pequeño cono de luz iluminó algo en los escalones de la entrada. Un Bushmaster A-15, con el cargador todavía puesto y el cañón apuntando hacia la acera, y estaba cubierto de un extraño lodo negro. No sabíamos qué era, pero mientras el capitán Walker seguía el rastro. Parece comerse lo que sea que haya colocado, creando una mini grieta. El capitán sacó la revista, teniendo cuidado de no tocar la empuñadura de la pistola que ahora estaba siendo devorada por el mismo cieno negro. Saludó al sargento de comunicaciones, quien salió corriendo y se arrodilló junto al capitán. El aire se había vuelto silencioso en ese momento, de manera antinatural. Sin grillos, sin viento. Solo el zumbido del motor. Pude pasar al sargento de comunicaciones por las puertas a prueba de balas. Principal, este es Rader, Romeo, prepárate para las armas en serie. Ninguno de nosotros pudo escuchar la charla de Romeo, por lo que el jefe tecleó ¿es uno de la OPFOR? Walker negó con la cabeza negativo, es uno de los lugareños. El jefe de estación. Después de unos minutos, el sargento de comunicaciones se apresuró a regresar con la víctima principal, mientras Walker sacaba el cerrojo del arma medio desintegrada y rompía el percutor. Subió las escaleras hasta la estación de policía y se asomó al interior mientras todos podíamos verla. Expresión de disgusto en su rostro mientras sacudía la cabeza y se apresuraba a regresar con su víctima. El jefe saltó a la red, quiero buscar en la estación cualquier información, respondió Walker, jefe, créame. En ese lío no vamos a encontrar nada. El convoy continuó hacia la estación, el silencio antinatural ya era evidente para todos. El bajo arrastre de los neumáticos sobre la carretera asfaltada mientras los SUV se desviaban y movían alrededor de los autos abandonados creaba un tenso ruido blanco en todo. Entonces, de repente, todas las farolas se apagaron. Los conductores de todas las víctimas rápidamente frenaron bruscamente, lo que hizo que todos nos inclináramos hacia adelante y luego frenáramos bruscamente hacia atrás. Miramos a nuestro alrededor. La única luz visible eran los faros delanteros apuntando hacia adelante y el tono naranja del edificio. Objetivo justo enfrente. El capitán Walker saltó a la red. ¿Cuál es el objetivo aproximado? El jefe respondió, 100 metros. Justo calle abajo a la derecha a 100 metros. Pudimos ver las instalaciones, a través de ventanas destrozadas y persianas rotas. Pudimos ver las suaves luces anaranjadas de las instalaciones biológicas iluminando el cielo de la ahora oscura ciudad. Sin embargo, eso significaba que si alguien estuviera en ese sexto piso, podría vernos fácilmente. Y allí estábamos, presas fáciles en un camino oscuro. Nuestras radios crepitaron cuando el capitán Walker tecleó todos desmonten, asienten. Mientras abandonamos la seguridad de nuestros vehículos a prueba de balas,
Entrando al aire frío de la noche de una ciudad que ahora, obviamente, no quería que estuviéramos allí, bajamos nuestros GPNVG de $40.000, Quadnats. Dispositivos de visión nocturna de alta gama que hacían que las calles oscuras de esa ciudad parecieran demasiado bien iluminadas. Combine eso con nuestros PECs. Láseres IR que solo son visibles a través de dispositivos de visión nocturna que nos permiten apuntar y disparar. De repente el hoyo en nuestro estómago se hizo mucho más pequeño. Cuando salimos, el capitán indicó al convoy que se pusiera en marcha. Esos malditos conductores de Uber del Pentágono estaban demasiado vertiginosos como para darse la vuelta y largarse, dejándonos solos en las calles. Por otra parte, nosotros somos SF, somos los malditos hombres del saco. No tenemos nada de qué preocuparnos, ¿verdad? Raider se formó en 2 diamantes. El equipo delantero tomó la delantera con el capitán mientras mi equipo se quedó atrás con el jefe. Todo, desde los coches hasta los tejados de los edificios, las ventanas y las puertas. Cada apertura posible tenía un láser. Habíamos entrenado para cosas como esta. Realizamos simulacros cada minuto de cada hora de la noche durante semanas enteras. Nos acercamos al final de la cuadra doblando la esquina. El edificio era un gigantesco cuadrado gris. Una serie de ventanas simétricas ahora cubiertas por la misma destrucción rota, sangrienta y signos de batallas aparecían por todas partes. Un gran y brillante letrero de neón que decía Cazamot Biológico estaba montado sobre las puertas del vestíbulo. El gigantesco vidrio estaba cubierto de mensajes, escritos en algo. Ser libre. Salvadores. Rápidamente maniobramos detrás de una fila de autos estacionados al otro lado de la calle, frente al edificio. Mientras escaneábamos nuestro 12, pudimos ver lo que sucedió con las autoridades locales. Había patrullas estaban estacionadas y esparcidas por todos lados. El mismo lodo negro de antes había devorado puertas, ventanas y bloques de motor. Y sin embargo, a pesar de todas las armas abandonadas y los metales sueltos, pero no había ni un solo cuerpo. Ni uno maldito. El otro equipo de bomberos cubrió el lado izquierdo, mi equipo cubrió el derecho. Como dijimos allí agazapados, pude escuchar al capitán y al jefe hablando. Las palabras de Walker provocaron un escalofrío por mi espalda. Ellos saben que estamos aquí. El jefe estaba confundido. ¿Quién? ¿Opford? El capitán negó con la cabeza. No, las cigarras están en este bosque, deberían ser ensordecedoras. Sin embargo, los bosques se calman cuando sienten que hay un depredador cerca. ¿Qué? ¿Los asustamos? Preguntó el jefe. Walker escaneó la línea de bosque circundante, nosotros no. Entonces el capitán saltó a la red. Todos recojan y maniobren, puertas del vestíbulo. La entrada era un libro de texto, pura y simplemente. Pasando con cuidado sobre los rastros de alquitrán que se hundía en el suelo, los bloques de motor y, en general, todos nos apilamos contra las paredes de concreto a ambos lados de las puertas del vestíbulo. Mi punta y el otro equipo recorrieron las esquinas, y después de una pequeña señal, entramos. Pasando rápidamente a través de las ventanas de vidrio roto, invadimos ese vestíbulo, asintiendo con la cabeza ya que estaba mucho más bien iluminado que el exterior. Así que miramos a nuestro alrededor. Casquillos de bala, 5 y 56, y lo que creo que eran 6.5 y 7.62 cubrían el suelo. Los agujeros de bala marcaban las paredes a lo largo de toda la habitación. Las señales de las esquinas del pasillo que conducían más hacia el edificio siendo devoradas por las altas tasas de fuego causaron que pedazos de concreto y tripas de las paredes se cayeran y formaran montones. Después de que los equipos de bomberos aseguraron el vestíbulo, el capitán Walker entró con el jefe, deteniéndose por un momento mientras observaba diferentes marcas en el marco de la puerta de metal y luego en el escritorio. El jefe se unió a él mientras explicaba, estos agujeros de salida están dirigidos hacia el exterior. Quienquiera que Cazamot contrató para proteger este lugar estaba acumulando mucho calor, y no cayeron sin luchar. Fue entonces cuando nuestro médico notó el cuerpo en el escritorio. Polo negro con el logo de Cazamot Industries en la manga izquierda, caído boca abajo. Lo vi caminar y extender la mano para darle la vuelta. El capitán lo detuvo, citando mucho líquido negro alrededor del cadáver. Supongo que no quería arriesgar al doctor, porque lo volteó sobre sí mismo. Lo que vimos, lo que le pasó al pobre hijo de perra en esa silla rodante, nunca lo olvidaré.
La nariz del hombre diablos. La mayor parte de su cara estaba arrancada y lo que quedaba estaba cubierto por parches de piel de venado. Le quitaron los ojos y le clavaron ramas en las sienes. En una cornamenta. Igual que la imagen borrosa del circuito cerrado de televisión. El jefe casi vomitó cuando incluso el doctor, un sargento médico de SF, un 18D, tuvo que mirar hacia otro lado. Demonios, no creo que ninguno de nosotros pudiera soportar mirarlo, y él, lo que fue él, durante demasiado tiempo. El único que podía era. Astas, dijo el capitán Walker. Doc negó con la cabeza. Joder, terroristas con fetiche de cola blanca. El capitán negó con la cabeza. Esto no es cola blanca, tiene que ser caribú. El jefe, que ahora se había recompuesto, miró al capitán Walker. ¿Cómo lo sabes? Yo cazo, señor. Esta mierda es un juego fuera del estado. Quien quiera que haya hecho esto, todo esto, no es de por aquí. La discusión se interrumpió, tras un grito gutural. Creo que tenía que haber sido una mujer, venía de lo más profundo del pasillo. Los rifles de todos apuntaron hacia la entrada, esperando disparos, esperando un demonio. Y, sin embargo, nada. Pude ver al capitán Walker mirar al guardia de seguridad mutilado, luego regresar al pasillo. Vamos a movernos. A medida que avanzábamos los tres, yo, un artillero y otro sargento de armas formamos un T rodante. El capitán Walker me seguía detrás, con una mano en mi hombro ya que estaba en el medio de la T, controlando el ritmo. Seguimos por los pasillos del transatlántico. Pinturas que alguna vez fueron murales de diferentes bosques habían sido arrancadas y destrozadas de las paredes. Las paredes estaban cubiertas de agujeros y marcas de golpes, mientras que los muebles y las mesas auxiliares se rompían en pedazos. Mientras tanto, seguimos los rastros de cieno negro que aún corroía el suelo. El jefe tecleó. Debe haber sido un gran tiroteo. Las rondas no hicieron esto, replicó el capitán Walker. Tenía razón, los disparos crean agujeros identificables y, si hay suficientes, arrancarán trozos de las paredes. No hacen zigzags extraños y demasiado grandes. No dejan marcas de dientes en montantes de madera ni destripan muebles como estábamos viendo. Estas marcas eran intencionales, biológicas, pero los animales matan para sobrevivir. Comen, no solo destrozan las cosas, nunca lo han hecho. Quien quiera que haya hecho esto, lo hizo por ira. Después de registrar las habitaciones de la planta baja, el capitán Walker pidió un alto y nuestro sargento de comunicaciones llamó por radio a Maine. Principal, Akira de la Romeo, planta baja segura, listo para moverse, se detuvo como si estuviera aislado. Haciendo que muchos de nosotros lo miremos durante ese largo y silencioso minuto. Miró al capitán. Dijeron maniobra en los laboratorios del subnivel. El jefe lo miró divertido. Se supone que aquí solo debe haber un sótano de almacenamiento. El capitán Walker negó con la cabeza. Sí, eso rastrea. Rápidamente encontramos una escalera de acceso. El otro lado estaba bloqueado cuando alguien intentó colocar una barra de metal entre la manija de la puerta. Una de nuestras mulas artilleras jodidas que la patearon rápidamente eliminó esa variable. Al poco tiempo, la alfombra ahora sucia se convirtió en baldosas manchadas de sangre y alquitrán, y el papel tapiz fue reemplazado por concreto. El capitán nos detuvo y encendió su luz táctica hacia un letrero encima de un conjunto de puertas metálicas, abiertas a la fuerza, decía pruebas. Miramos hacia adelante y pudimos ver viales goteando, mezclándose con el alquitrán, mientras una losa del techo expuesta en lo alto provocaba que un humo similar al gas se escapara de una tubería reventada. El capitán suspiró y miró a su alrededor. Enmascararse. Las máscaras protectoras, conocidas más comúnmente en el ejército como máscaras profesionales, son máscaras de gas antiquímicas, biológicas y radiológicas que se distribuyen al nivel más bajo. Aunque en los últimos años se ha cuestionado su fiabilidad, no íbamos a correr ningún riesgo en este lugar. Incluso si eso significara dolorosamente colocar nuestros cascos con visión nocturna sobre el gigantesco trozo de plástico y goma. El truco para luchar con estos era mantener la respiración suave, o de lo contrario se empañaría. Teniendo en cuenta lo lejos que estábamos, era más fácil decirlo que hacerlo. Una vez que estuvimos enmascarados, dos de nuestros muchachos se colgaron los rifles y retiraron las puertas corredizas de metal tanto como pudieron, y yo conduje la T rodante al interior. Era un pasillo largo y recto,
que conducía a otro conjunto de puertas dobles. El suelo era un desastre de agua. Sangre y otros fluidos de diferentes kits de prueba y muestras se habían caído, los viales se rompieron, lo que provocó que cada paso que dábamos fuera interrumpido por vidrios rotos. Sin embargo, a ambos lados del pasillo vidrio balístico reforzado había protegido diferentes cámaras utilizadas para operaciones y experimentos, todo, desde las mesas, los monitores, las paredes y los pisos dentro de ellas, todavía estaba intacto. Eso no impidió que lo que fuera que estuviera afuera golpeara el alambre de vidrio muy dañado. También se rompieron varias tuberías en el techo, lo que, combinado con las luces LED aún parpadeantes de arriba y la contaminación lumínica de los laboratorios, nos hizo aumentar nuestra visión nocturna y recurrir a las luces tácticas de nuestros rifles. Como intermediario de la T rodante, mi trabajo consistía en vigilar el avance. Mirando por el pasillo, luego hasta el suelo. Luego al techo, de nuevo al suelo. La falta de cuerpos, pero el exceso de sangre y sangre, me estaban jodiendo a todos nosotros. Recuerdo el cono de luz de Miolite siguiendo el rastro de lodo negro se doblaba y zigzagueaba. Antes de conducir hacia un cuerpo. Eso se retorció. Rápidamente pedí un alto y todos se detuvieron justo en el punto. Gracias a Dios por todo el entrenamiento que hacemos. El capitán Walker se apresuró y se paró justo a mi lado. ¿Qué ves? Su pregunta fue respondida cuando el cuerpo, rápidamente identificado como uno de los guardias de seguridad, estrelló su mano derecha lacerada contra el suelo. Nuestras luces brillaron intensamente sobre su cerilla de servicio de seguridad Cazamot, mientras se levantaba temblorosamente del suelo y nos miró. Es su cara, se había ido. No, quiero decir, en realidad se fue. Lo que sea que le haya hecho esa mierda de alquitrán negro, le había quitado la cara, y el cráneo y la cabeza a su alrededor con un corte limpio. Su cabeza estaba ahuecada nada dentro excepto más alquitrán negro cayendo en galones. Sus movimientos eran entrecortados y nos miraba con sus ojos ausentes. Pero, me di cuenta de que podría vernos, de alguna manera. Dulce Jesús, murmuró el jefe mientras miraba a su alrededor, mientras los tres en la T rodante manteníamos nuestras armas apuntadas. ¿Señor? Le pregunté al capitán, pero antes de que pudiera decir algo. Corrió hacia nosotros. Los pies reanimados se resbalaron y lucharon con la superficie húmeda del piso de baldosas. Sus pasos apresurados causaron que un lodo negro cayera aún más rápido, mientras levantaba una mano hacia nosotros. El fuego al unísono de los tres, nuestros M4 destrozando el pecho de la cosa. El polo de seguridad y la carne ahora gris y muerta debajo estaban absolutamente cortados cuando apuntamos al centro de masa y no nos detuvimos. Esas luces tácticas nos dieron una vista muy bien iluminada de todo. Pero incluso cuando la cosa cayó hacia atrás por la pura fuerza de los disparos todavía trató de levantarse. Incluso cuando montones de su pecho caían después de haber sido destrozado. Todos apuntamos, listos para intentar bajarlo de nuevo, pero el capitán Walker pasó a nuestro lado. Apuntó a la cosa con su Scar y disparó 5 balas al tronco del encéfalo, justo donde el cuello se unía con la cabeza. El tronco del encéfalo. La cosa cayó hacia atrás, se retorció, se sacudió y luego se detuvo. Y simplemente nos gustó, seguimos adelante. Ese mismo tipo de compromiso había ocurrido tantas veces en el extranjero que nos habíamos vuelto insensibles, robóticos. Sin embargo, parece que no es tan paranormal como nuestras operaciones QRF se estaban volviendo hoy en día. Mientras avanzábamos, pude escuchar al capitán y al jefe hablando detrás de nosotros. ¿Cómo diablos podría Cazamot estar escondiendo todo esto aquí abajo? El jefe preguntó, exasperado por el paisaje. Se supone que solo debe haber un sótano de almacenamiento. Se supone que lo es, replicó el capitán Walker. Chuck, el otro líder del equipo, preguntó, señor, si iban por el sótano, entonces ¿con qué pintaron las ventanas de arriba? Lo mismo que arrancó la cerradura de la puerta reforzada desde adentro, interrumpió fríamente el capitán Walker. Las puertas dobles al final del pasillo, afortunadamente, no estaban reforzadas. A medida que avanzábamos, fuimos recibidos con otra vista más. La carnicería continuó y se pudieron ver más cuerpos de trabajadores de Cazamot Industries, pero la forma en que los mataron no fue rabiosa, ni con precisión militar.
Fue un sacrificio. Algunos estaban de espaldas a las paredes, otros estaban de rodillas. Diferentes cortes y marcas de cortes les cortaron la ropa, mientras el lodo negro les devoraba la cara y la piel. Entonces lo que solo puedo adivinar es que uno de los biólogos, con su bata blanca de laboratorio pintada con alquitrán y sangre, levantó la cabeza para mirarnos. El movimiento de hacerlo causó que parte de su rostro, ahora seco y roto, se cayera exponiendo una cabeza ahuecada. Entonces todos lo hicieron. Todos ellos, de pie, obligándose a ponerse de pie temblorosamente como esclavos. No hubo gemidos, ni gritos de zombis. Solo el silencio. El capitán Walker tecleó la red, ¿señor? El jefe respondió, tu llamada. Uno de ellos, que era una mujer vestida de enfermera, rompió la multitud y se abalanzó sobre nosotros. Apunté a su cuello y disparé. Mi 5.56 atravesó su piel ahora podrida, destruyó el tronco del encéfalo y provocó que cayera hacia adelante. Entonces todos se apresuraron. Los primeros 3 de nosotros en la Terrodante rápidamente nos arrodillamos, estallaron los disparos. Las ondas sonoras rebotaron en las paredes cercanas del pasillo, lo que hizo que nuestros peltores trabajaran el doble de tiempo. El capitán y varios otros nos siguieron rápidamente, mientras un muro entero de muerte semiautomática llenaba rápidamente el aire. El alquitrán negro salió volando, pedazos de su cabeza y cuello fueron arrancados al instante. Fue entonces cuando uno de nuestros artilleros también apuntó con su M48, Mark 48, y se soltó. La pared de Furia 7.62 alimentada por cinturón los cortó rápidamente por la mitad horizontalmente. Ya sea intencionalmente o no, nos hizo más fácil eliminarlos. Par controlado tras par controlado. El capitán ahora cambió a ráfagas de fuego automático para simplemente quitar el cuello en lugar de dispararle, con precisión. Pero a diferencia de los zombies, luego encontró otras formas de atacar. Lo vi en cámara lenta a través de mi holografía. Uno de ellos se levantó con sus 2 brazos y agarró un gran trozo de vidrio. Cubierto con un lodo negro, arrojó esa mierda justo antes de que la cortara. Escuché un grito y miré. El otro líder del equipo de bomberos, Shuk, tenía ese trozo de vidrio desgarrado a un lado de su cuello. Agarrándolo, Doc rápidamente lo sacó de la línea. Mientras el capitán Walker me levantaba por el asa de transporte de mi equipo, limpia esta mierda, muévete. Todos avanzamos, pasando por encima de las abominaciones repugnantes y decadentes, y pusimos 2 en cada una de ellas. Cuando todo terminó, puse a 2 de los sargentos de armas jóvenes a cada lado del pasillo con uno de nuestros artilleros para vigilar. El capitán Walker corrió hacia nuestro compañero de batalla caído, sentándose contra la pared mientras nuestro médico le tapaba el cuello. Lo lograrás, Chuck. El sargento simplemente se rió y levantó el pulgar. Avanzamos de nuevo. El antiguo pasillo lineal ahora se convirtió en una serie de pasillos secundarios y pequeñas habitaciones, cubiertas con puertas de plástico. Sin embargo, el capitán sabía a dónde ir, lo que sea que estuvieran buscando. De ahí viene este alquitrán, sigue el rastro. Las luces del techo comenzaron a atenuarse cada vez más, lo que finalmente nos obligó a bajar nuestros 4 movimientos de cabeza. Luchamos por mantener la respiración baja mientras recorríamos los pasillos atrapados en un desastre claustrofóbico de goma y plástico. Uno de los sargentos de armas jóvenes que estaba cerca del frente conmigo notó una sombra al final del pasillo tal como lo hice yo. «Tengo algo», susurró. El capitán respondió, «Déjalo». Antes de que pudiera disparar, un grito, un sonido gutural, doloroso y femenino irradiaba de las paredes, a través de nuestros auriculares electrónicos, rebotando en nuestras almas. Luego, desde la derecha, dentro de una de esas habitaciones de las que estaba hablando, una figura salió corriendo, y nos arrojó a los 3 en la Terrodante sobre nuestros traseros. Boinas verdes, cada uno de nosotros probablemente 200 libras de músculo sólido, sin contar el equipo y las armas tirados sobre nuestros traseros. El tipo a mi izquierda fue golpeado por el intermediario, yo, mientras me estrellaba contra la pared con tanta fuerza que rompí una caja de DEA, que luego cayó y se estrelló contra mi cara. El hombre a mi derecha, justo al lado de ella, se llevó la peor parte.
al maldito techo, luego a una mesa. Mi máscara profesional se salió del centro, mi respiración era pesada. Luché por ver a través de la lente ahora empañada y torcida y mis nos. Maldito infierno. Su cuerpo era larguirucho y desnudo, cubierto de sangre. Un cabello largo, negro y con parches cubría a medias un rostro que ahora eran solo cuencas de los ojos y una boca muy abierta. Negro del cual brotó de todos ellos. Ella gritó de nuevo, esta vez tan cerca que me hizo sonar la cabeza. Los láseres SIR se fijaron en ella de inmediato, aunque tenía la fuerza para arrojarnos a todos por el pasillo. Todavía se estremeció cuando todo Radar la encendió. El capitán Walker dio la vuelta a su izquierda y ella volvió a gritar. Fue entonces que me di cuenta, donde debería haber habido manos, solo había 5, delgadas, afiladas apéndices. Rápidamente se abalanzó y los enterró profundamente en la placa frontal de uno de nuestros sargentos de armas, que estaba demasiado cerca. Esto hizo que él cayera de nuevo sobre su trasero, mientras ella levantaba su otro brazo. Igual de afilado y lo que sea que estaba planeando nunca se hizo realidad, ya que nuestros 2 artilleros se soltaron sobre ella. El fuego combinado desgarró el brazo atrapado en su pecho a la altura del deltoides, y ella retrocedió tambaleándose. Nos miró y noté que parecía demoníaca, absolutamente malvada a través de la extraña neblina blanca y azul de los GPNVG. Entonces me miró y huyó hacia la oscuridad. Me arreglé la máscara profesional mientras me ponía de pie, ayudando al hombre que estaba atrapado debajo de mí a levantarse, mientras el hombre arrojado sobre la mesa se deslizaba. El capitán se acercó al sargento del arma caída, quien sacudió la cabeza. No creo que esto estuviera acordado en mi contrato, fue interrumpido cuando el capitán Walker le puso una bota en el hombro. Tomó ambas manos y sacó el brazo cortado del demonio. Lo arrojó al suelo y vi cómo aterrizaba en ese rastro de lodo negro, e inmediatamente volvió a fundirse en él. Luego, el capitán revisó debajo de su placa frontal, levantó al tipo hasta sentarlo y luego sacudió la cabeza. Tu plato lo atrapó. Sacudió la cabeza y lo ayudó a levantarse. ¿Qué carajo es contigo y que te asalten, Case? Para referencia, Case es el mismo tipo que se llevó esa mandíbula al hombro en Tennessee. Él se rió mientras se ponía de pie. Supongo que no se cansan de mí, señor. Seguimos adelante, pero el tamaño del rastro del cieno negro ahora estaba aumentando. Teníamos que estar acercándonos. El capitán Walker una vez más controló el ritmo del rolling mientras nos acercábamos a otro conjunto de puertas, dobles reforzadas. Supongo que Chuck, que aún sufría su lesión en el cuello, estaba inusualmente lento, lo que hizo que el jefe preguntara, Radar Alpha, ¿estás bien? ¿Siempre, jefe? Fue justo cuando nos acercamos a las puertas dobles, que se abrió a un área más grande como escenario para algunos de los oficiales de seguridad con algunas mesas, sillas y monitores, ahora tirados y corroídos con el alquitrán, y entonces encontramos nuestro Bokfor. Allí estaban de rodillas, con las armas arrojadas descuidadamente, ahora siendo devoradas por el alquitrán al igual que ese rifle afuera de la estación de policía. Se sentaron de rodillas, con los brazos extendidos a los costados. Además tenían todos máscaras de ciervo realistas, que cubrían toda su cara, y sería básicamente un suicidio usarlas en combate. Sin embargo, un lodo negro salió de la abertura que comenzó a devorar sus chalecos antibalas y parcas blancas, derritiéndolos como velas. El capitán Walker se movió para quitarle una de las capuchas de venado. Fue entonces cuando una voz lo detuvo. Yo no haría eso si fuera tú. Todos nos volvimos hacia el lugar de donde había venido la voz. Un oficial de seguridad de Cazamot medio muerto estaba sentado contra la pared justo a la derecha de las puertas reforzadas. Pudimos ver que el lodo negro había derretido sus piernas y uno de sus brazos en el suelo y estaba subiendo por las venas de su cuello hacia su cabeza. El capitán nos indicó que aseguráramos la habitación, donde coloqué a 2 tipos para vigilar el pasillo y 2 para vigilar la puerta. El capitán Walker se puso en cuclillas. Levantó la cabeza y miró al hombre medio muerto a los ojos a través de su máscara. ¿Qué pasó aquí? El hombre tosió. Hay más en juego que lo que tú piensas. Walker encendió la luz de su casco. El cono de luz siguió el lodo negro, desde la grieta corrosiva en el suelo, hasta la pierna del hombre. ¿Qué diablos es esta mierda?, se rió el oficial de seguridad. Yo no sé que el señor Cazamot se esconde. Pero sea lo que sea. Otras personas quieren una parte.
Solo estaba realizando un trabajo equivocado, en un momento equivocado. Era solo un peón. El hombre señaló hacia los hombres ciervos medio derretidos, ellos también. Entonces él temblando, levantó su mano buena para señalar a Walker. Antes de que se debilitara, mientras el líquido negro se abría camino hacia las venas de su brazo, tú también. Habrá muchas preguntas después de esto, dijo el capitán. El oficial asintió débilmente. Para el señor Cazamot. No para mí, por favor, hazme un favor, no me dejes. Luego, el guardia comenzó a toser violentamente, mientras un líquido negro brotaba lentamente de su boca, y sus ojos lentamente quedaron envueltos en él. Mientras bajaba la cabeza, el capitán se puso de pie y cambió su rifle de seguro a semi. Los siguientes 3 disparos irradiaron en mi mente, todavía lo hacen. Y creo que todavía lo hacen para todos. Todos sabemos lo que está en juego ahora después de eso. Si no terminábamos esto, todo lo que condujo a esto, los técnicos de laboratorio, el guardia de seguridad, esa cosa que una vez fue una mujer. Ese era el destino de todos los que entrarían en contacto con esta malvada mierda negra. El sargento de comunicaciones y yo rápidamente agarramos la puerta metálica derecha, mientras otros 2 se amontonaban sobre la otra. Luego retiramos a ambos al mismo tiempo, creando suficiente espacio para que el resto del ladder se moviera, con el capitán Walker tomando la delantera. Antes de entrar con el resto, eché un vistazo al letrero sobre la puerta, Cryolab. Pasamos a través de una cámara de descontaminación ahora destruida hacia un laboratorio abierto, oscuro, con algunas luces rojas creando un tono siniestro en toda la habitación. Diferentes tanques cilíndricos se alineaban a ambos lados de la habitación, colocados horizontalmente sobre soportes. Varios de ellos tenían disparos, otros estaban empañados. Pero uno de ellos, al final de la habitación, yacía en el centro contra la pared del fondo abierto. Aparentemente el centro del lodo negro que brotaba activamente del tanque. El capitán Walker asintió con la cabeza, al igual que nosotros, y todos encendimos nuestras luces tácticas. Sobre un cultista solitario con cabeza de ciervo. De pie dentro del lodo negro, mientras subía por sus pantalones, empapó su parca previamente blanca, que ahora era de un negro azabache intenso. Al darse cuenta de todas las luces que lo bañaban, se dio la vuelta mientras lo hacía. Más líquido negro brotó de debajo de su máscara. Hubo un profundo silencio en la habitación. Solo los sonidos de la respiración agitada desde el interior de nuestras máscaras. Los sonidos del alquitrán goteando del tanque. Un silencio que se rompió cuando habló. Nicholas Walker, su voz era profunda y monótona. Esto tomó al capitán Walker, y a todos nosotros, con la guardia baja. Bajó su rifle, solo un poco, permitiéndole hacer contacto visual con el hombre. ¿Quiénes carajos son ustedes?, Walker dijo en voz baja y furiosa. El hombre se rió. Soy simplemente un instrumento de cambio, Nicholas Walker, como tú eres un instrumento de orden. Esto solo enojó al capitán. ¿Cómo carajo? Verás. La sociedad tal como la conocemos hoy busca inculcar una nueva normalidad. Uno donde todo está bien, la gente se aprovecha de los demás. Y los hombres con armas mantienen a raya las costumbres del viejo mundo, el mundo primordial, que los nativos y las tribus una vez conocieron. El hombre extendió la mano, un líquido negro aparentemente irradiaba de su vertido mientras caía al suelo. Este es la piedra angular del universo. Da forma, crea y puede hacernos a todos hermosos. Es el ADN, el alfa y el omega del cual provienen todos esos hombres del saco que usted y su gobierno buscan guardar silencio. Una capa, bajo la superficie de la forma actual del mundo. Todos estaban en silencio, aunque sus divagaciones parecían una locura, el efecto que el alquitrán tenía en la gente, en el suelo y la tierra a su alrededor. Sumó. El hombre volvió a hablar. Dígame, capitán. ¿Cuántos seres caminarás hacia las sombras y les dispararás en la cabeza, antes de que te des cuenta de que esto es inútil? Me di cuenta de que es inútil. Mis hermanos y yo nos dimos cuenta de todos los que desaparecen. Los bosques de los rechazados por desapariciones, y las cosas que contienen no debemos temerlos. No debemos tenerles miedo, debemos abrazarlos. Walker presionó su interruptor selector, apuntando al hombre. Tú y tu celular van a ser perseguidos. ¿Lo interrumpió celular? Este no es solo un grupo, en una parte del mundo. ¿Ha visto los informes?
Capitán Walker. Afganistán, las selvas de Indochina, los desiertos de Mongolia, los bosques de Brabarría está atravesando la superficie, lo que ustedes llaman anomalías. Tratándolos como monstruos están regresando para reclamar este mundo. Fue entonces cuando escuchamos sonidos de tos y gorgoteos detrás de nosotros. Y nos van a dejar a todos, hermosos. Nuestro médico gritó, «Capitán». Ninguno sabía qué hacer, los boinas verdes, los mejores del mundo libre y todos simplemente nos quedamos congelados. Mantuve mi arma apuntando al cultista, quien simplemente se quedó ahí parado probablemente sonriendo debajo de esa máscara de venado. «Chuck», dijo el capitán Walker con autoridad. Él no respondió, solo luchó por quitarse el paquete alrededor de su cuello. Se quedó allí por unos momentos antes de hablar de nuevo, sargento. Fue entonces cuando Chuck se quitó el protector del cuello, y un maldito galón de esa mierda se derramó sobre su uniforme, pintando su camiseta y su equipo. Su multicámara se convirtió en un desastre de negro, marrón aceitoso y verde. Doc dudaba en hacer algo, pero cuando se acercó a él, «No lo toques». El capitán Walker le ladró, lo que le hizo retroceder. Chuck se quitó el casco y el Kevlar golpeó el suelo, mientras se quitaba la máscara. Corrió por las venas de toda su cabeza, por todo su rostro, creando una horrible red negra justo debajo de su piel. El alquitrán escupió de sus labios, mientras sus ojos estaban completamente negros como el azabache, más mierda salía de sus conductos lagrimales. Miró a su alrededor nerviosamente, casi como si estuviera ciego. La respiración del capitán Walker se volvió tensa, maldiciendo en voz baja. Chuck, el sargento boina verde simplemente escupió más mierda. Luego miró a su alrededor, ahora aparentemente capaz de vernos, y se movió para abalanzarse sobre nosotros, pero se detuvo, conteniéndose, mientras se golpeaba la cabeza con las manos, hiperventilando. Volví a mirar al cultista, él estaba allí, con los brazos cruzados. Mis ojos se apartaron de él cuando escuché a Chuck jadear y finalmente decir: «Lo siento, señor». Luego se agachó hasta su funda y sacó su arma lateral, una Sig Sauer M17. Los ojos del jefe se agrandaron debajo de su máscara, luego miró al capitán, «Caminante». «Chuck», no, gritó el capitán Walker, mientras llevaba el cañón a la parte inferior de su cabeza en el tronco encefálico. «No». Sonó el disparo. Sargento Charles Chuck Ivensky, calificado en el aire, orgulloso miembro del cuarto grupo de fuerzas especiales durante más de 8 años. Un esposo y padre amoroso. Mi amigo cayó al suelo, su arma se le escapó de la mano mientras caía. Oficialmente, se indicó que murió en un ataque de mortero en Libia, donde se suponía que Rader estaría oficialmente esa noche extraoficialmente. El silencio se rompió cuando el capitán Walker se giró y soltó al cultista con su SCAR .223. Atravesó el abrigo del hombre, ya que aparentemente no hizo más que cortar el alquitrán negro como si fuera mantequilla. Disparó hasta que había tantas cosas en la pared negra que se podría jurar que esos azulejos se volvieron negros. Disparó tanto que su cerrojo hizo clic, vacío. El cultista cayó de rodillas, voluntariamente. Miró al capitán, que aparentemente se derretía en el suelo. «Antes de que esto termine, capitán. Cada uno de los guerreros que arrastras a esto morirá». Todos nos quedamos allí observando hasta el último centímetro de esa máscara de venado hundirse en el alquitrán. El capitán se giró, mirando a Chuck, luego al médico: «Levántelo, él viene con nosotros». Mientras todos empacábamos, el equipo de Chuck fue con el sargento y el jefe de comunicaciones para escoltarlos afuera. La mía se quedó conmigo, mientras veíamos al capitán Walker sacar una granada de termita de su cinturón y arrojarla al tanque. Lo que sea que haya en esa mierda, de lo que sea que esté hecho, hizo que estallara inmediatamente. Oímos silbidos, chirridos fuertes. El capitán simplemente se giró y cargó un cargador nuevo en su SCAR. «Hemos terminado aquí». Por lo general, después de este tipo de cosas, tenemos un informe posterior a la acción con todo Rader. Sin embargo, en el momento en que aterrizamos en el COF, dejamos a los muchachos sueltos. Por lo general, son ambos líderes del equipo, Rader Lead y el CWO del equipo. Sin embargo, esta vez éramos solo el jefe, el capitán Walker y yo. Me quité el equipo,
Lo arrojé en mi casillero y salí. Hay un olor casi acre y hogareño en una camisa de combate empapada en sudor después de una larga operación. Sin embargo, el aroma agridulce de ese alquitrán me hizo querer quemar esta maldita cosa. Mi casillero estaba al final de nuestra pared. Una vez que estuvo cerrado me dirigí a la puerta del COF. Me detuve y miré Jacques. La conmoción y la miseria que nos golpearon en el viaje de regreso del blackout, la que los muchachos probablemente estaban sintiendo ahora, mientras se desahogaban con el estado posterior al secado del QRF y fue reemplazada por rabia. Quienquiera que fueran, esos cabrones con cabeza de ciervo. Cualesquiera que sean las anomalías de las que hablaron. Vamos a acabar con todos, tenemos que hacerlo. Entré a la sala de conferencias. El jefe estaba en el extremo de la mesa junto a la ventana frente al capitán Walker. Walker había abierto un paquete de cigarrillos, mientras el jefe se frotaba las sienes, a mitad de camino de una bebida antibalas de sandía. Malditos suboficiales. Sargento, dijo Walker, haciéndome señas para que me sentara. Me ofreció un cigarrillo, lo rechacé. Todos nos sentamos allí. Un extraño y cansado silencio se cernía sobre nosotros antes de que la puerta se abriera de nuevo. Esperaba que entrara algún coronel, nos estrechara la mano y nos llamara héroes. Tal vez algún sargento mayor hablando de sus días de gloria y diciendo que tal vez el sargento Ivensky obtendría una medalla de honor en unas pocas décadas. Lo que no esperaba era un anciano de cabello gris, con un traje azul marino. El jefe se puso de pie cuando el hombre se acercó, buscando estrecharle la mano. Inmediatamente lo ignoró. No, chicos, han tenido una noche larga, siéntense. Yo no puedo entender cuál era su acento. No sonaba particularmente sureño, pero tampoco norteño, además, ¿un poco francés? El hombre tenía una carpeta con él, acercó una silla a nuestro lado y la puso sobre la mesa. Sus ojos eran comprensivos mientras miraba a su alrededor. Lamento lo de su camarada, el sargento Ivensky, suspiró Walker, frotándose los ojos. Todos sabíamos el resultado. Bueno, esta vez, al menos lo sabíamos. Si vamos a seguir haciendo esto, no podemos seguir haciendo esta mierda clandestina y ciega de último momento. El hombre asintió, estoy de acuerdo. El jefe tapó su botella vacía y la arrojó a la basura cerca de nosotros. Mira, no estuve aquí para esa última operación, pero después de esta noche. Alguien tiene que empezar a explicar las cosas, ya mismo. Walker lo miró. Jefe, este es Javier, es un tercero, digamos, que trabaja con el gobierno, interrumpió Javier, y varios más. Walker asintió, y varios más, sobre un problema de anomalía recurrente apareciendo en todo el mundo. Esas fueron las palabras de Walker. Pensé en lo que dijo el cultista, acerca de que esto es un problema mundial. Miré a Javier. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Se arregló la corbata mientras se recostaba. Bueno, operaciones como esta han sucedido desde antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Gran Guerra. Incidentes menores, previamente desconectados. Europa siempre ha tenido una rica historia en el trato con transilvanos no muertos, licántropos y brujas en los pantanos de Escandinavia. Incluso en América del Norte. Los nativos cuentan historias sobre los skinwalker, brujos que arrojan las pieles de los animales, que buscan acosar a las tribus y sus reservas, actos que aún continúan hoy. Javier luego miró al capitán Walker. Su capitán apareció en mi radar después de que él mismo tuvo algunos encontronazos en Minnesota. Levanté una ceja. Walker miró hacia abajo. Estaba cazando en el área equivocada, en un terreno hueco, y me encontré con un demonio caníbal nativo americano. Me quedé boquiabierto. Un maldito wendigo, un maldito wendigo. Los ojos del jefe se agrandaron. Dijiste que era un oso. Sí, lo hice. Javier continuó. El primer grupo de fuerzas especiales también ha tenido algunas operaciones extraoficiales, deberíamos decir. En la década de 1980, un grupo de sasquatches que causaron un alboroto en una reserva forestal occidental fueron perseguidos por ellos. Esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo, sargento primero. Y cada vez es más frecuente en acontecimientos que antes no estaban conectados, ahora están conectados. Si queremos detener lo que viene, necesitamos un frente unido. Esta guerra no va a ser convencional, y ciertamente no podemos perder el tiempo tratando de capturar y ocultar todo. Exterminio, dijo Walker abruptamente y al grano.
Continuó diciendo, mira, tener todos los Tier 1 del mundo es genial. Pero necesitamos hombres con experiencia en este tema en particular. No quiero enfrentarme a una secta de la muerte con un grupo de chicos recién salidos de la selección. Javier asintió, estoy de acuerdo. Es por eso que también me he comunicado con personas individuales, es posible que conozca alguna, capitán. Javier le dio a Walker una mirada extraña, parecía sencilla en ese momento, pero la reacción de Walker me sorprendió. ¿Nolan? Pensé que se había quedado oscuro después de esa mierda de Kazamot Estate. ¿Finca Kazamot? Yo pregunté. Walker hizo un gesto con la mano que no era un cigarrillo. Industrias Kazamot ha estado jodiendo durante algunos años. Estaban haciendo algo en una finca en los bosques del sur de Missouri. Nolan era un oficial de seguridad asignado allí. Investigó algunas cosas que no debería haber hecho y terminó salvando el trasero de toda la ciudad. Ya hace unos años que está oscuro. Walker miró a Javier. Si estamos haciendo esto, luego nos miró a mí y al jefe, antes de volver a Javier, y lo estamos haciendo, porque no quiero que mi familia ni la de nadie más se convierta en una maldita papilla. O en demonios, tenemos que conseguirlo a todos los que podamos a bordo. Javier asintió. Abrió el protector del expediente y nos entregó a cada uno un dossier plastificado en la parte superior. PEXU Unidad de Exterminio Paranormal. Asaltante del grupo de trabajo.